Bien, arrancamos a grabar entonces. Yo también. Como tenemos ahí varios conocidos que pueden saludar. No sé si están habilitados. Ah, creo que no están habilitados a hablar bien. Están en el chat. Creo que no tenemos moderador, así que bueno, vamos a estar nosotros compartiendo y creo que después la idea es intercambiar un poco. Sí, después sí pueden levantar el micrófono y pueden hablar, sí. Ahí está. Cuando nosotros te digamos el ok, se habilitan los micrófonos, ¿sería? En realidad se puede ahora, el tema es que cada uno puede elegir habilitarlo, ¿no? Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Jorge, ¿cómo andás? Jorge Firpo. ¿Todo bien? Bueno, arrancamos. Mi nombre es Emiliano Rodríguez. Disculpas la tardanza, pero tuvimos problemas técnicos. Soy integrante de la red de huertas comunitarias del Uruguay. Comparto la comisión ejecutiva o la comisión directiva de la red de huertas, que bueno, yo particularmente participo de la huerta comunitaria del Parque Charrúa, en el ex Parque Rivera, que pertenece, es un predio municipal de la Intendencia de Montevideo que pertenece a- justamente a la Intendencia, ¿no? Y que estamos como en predio prestado, es un ex vivero también, que queríamos comentar esto porque tanto a Javier cuando se presente, cada una de nuestras huertas tiene realidades bien variadas y distintas. Bueno, buenas tardes. Yo soy Javier Fernández, integro la huerta comunitaria San Carlos y bueno, también una huerta comunitaria asociada a la red de huertas. Y nuestra huerta es una huerta que surgió allá por el 2017, luego de un episodio en San Carlos, que capaz que recuerdan, de un símil huracán. Y bueno, en los CAIs de San Carlos vimos una gran necesidad del tema de aportar a construir herramientas para mejorar la alimentación de los niños. Y bueno, desde ahí surgió la huerta en conjunto con la escuela. Y queríamos comentar esta experiencia porque cada huerta comunitaria de la red tiene sus particularidades, cada una tiene sus principios y bueno, algunas tienen terreno propio, algunas están en escuelas, otras en liceo, otras son en terrenos que estaban antes baldíos. Y lo que nos une son algunas características importantes, como que todas somos agroecológicas, como que todos luchamos por la educación y por la soberanía alimentaria, y por la participación de la sociedad en lo que son el manejo de los alimentos. ¿Quieres pasar, Emi? Yo no puedo pasar. Bárbaro. Bueno, queríamos arrancar con un poquito de un relato. Si bien la idea principal de este taller es, bueno, contar la experiencia que ha tenido la red en su construcción, sus aciertos y sus errores, y bueno, y después poder discutir un poco de cómo seguir adelante y si hay experiencias similares, pero sí como para encuadrar lo que fue el surgimiento de la red, relatar un poquito de dónde venimos. Bueno, las primeras menciones de la agricultura urbana y de las casas quintas llegan con los migrantes. Esas son las famosas casas con quinta en el fondo, que eran muy común, y bueno, es una costumbre que trajeron los migrantes cuando vinieron al Uruguay, y bueno, y que nosotros adoptamos y que fue creciendo, se fue cada vez extendiendo más. Hubo una época donde prácticamente todas las casas tenían. ¿Se le cortó ahí a Javier? ¿O se me cortó a mí? No sé los demás. A ver, ahí se te había cortado un segundo. Se te cortó un segundito. Continúa, continúa. No, si pasa la siguiente, que bueno, después por diferentes características se fue perdiendo la costumbre esa de tener de la huerta en el fondo, que es una costumbre que capaz que hasta la generación de mi abuelo seguía, y después esa generación después como que la cortó. Las causas son muchísimas, hablaban en algunos artículos, por ejemplo este de Belenda, por ejemplo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en forma masiva,
También hubieron otras causas capaz que más subjetivas, el asociar la huerta con un trabajo de menor categoría, entre comillas. Nosotros nos pasó en la escuela una cosa hace 2 años, que como que está muy asociado a eso, donde los niños que iban a la huerta eran los niños que se portaban mal, y bueno, y esa idea de la huerta y la tierra como algo, si se quiere, sucio o de segunda categoría, o no como un trabajo en sí, o como algo importante para asegurar a la propia familia la seguridad alimentaria. En tiempos de crisis después hubo un repunte muy importante en la crisis del 2002, y bueno, tenemos la suerte de que una de las huertas comunitarias que integra la red, como la huerta de Sangrelá, la huerta CIS, surgió en esa época y bueno, permanece hasta hoy. Muchas de las huertas que surgieron cuando cambiaron las condiciones sociopolíticas, económicas, desaparecieron, pero igual fue importante ese proyecto de huerta, esa experiencia, porque seguramente quedó en el saber de esas personas que participaron, que pudieron hacerlo extensivo en sus casas o a otras personas de esa experiencia. Y bueno, aunque capaz que muchas de esas huertas que en el 2002 surgieron no están hoy, sí, ese proyecto seguramente fue valioso para esas personas que participaron. Hoy por hoy nosotros vemos en el año pasado, a principios de este año, que con el tema de la pandemia y con muchísimos factores, hubo también una crisis importante, una crisis que estamos viviendo de diferentes factores, un resurgimiento de las huertas comunitarias. Fue una cosa que nos llamó la atención, es mucho cómo se asoció el tema de las huertas comunitarias con las ollas populares, algo que nos pareció importante mencionar. Habría que hacer un estudio más de cuánto esa huerta aportó realmente, aportaba en porcentaje a la olla popular, pero sí, muchísimas huertas surgieron asociadas a la olla popular, y con eso toda una cantidad, un trabajo comunitario entre ellos de plantar sus alimentos, de poder después organizarse para procesarlo, para hacerlo y después para distribuirlo. Algo que nos parece muy importante. Capaz que en futuros trabajos se va a estudiar ese fenómeno que bueno, dentro de la crisis, algo muy positivo que haya surgido. Una característica, además, que nosotros hemos podido notar con respecto a estas 2 tandas, de repente, de huertas urbanas que notamos, que surgieron, por un lado, en el 2002, en torno a la crisis, y por otro lado, estos últimos años, este nuevo surgimiento de las huertas previa a esta crisis que está ya golpeando la puerta, en realidad ya está presente acá en nuestros países, y concretamente en Uruguay, la crisis económica y social que estamos viviendo, pero que previo a esta crisis ya había un nuevo auge de las huertas comunitarias, pero que a diferencia del 2002 tenían otro énfasis, que de repente estaban más orientados a que la gente empezó a darse cuenta nuevamente que lo que estamos comiendo de repente no es lo más sano, ya no es solamente una cuestión de bolsillo, que también continuaba siendo una cuestión importante a tener en cuenta, pero que estaban empezando a surgir huertas ya no solamente en la periferia, en zonas donde de repente había una necesidad imperante de llenar la olla, sino que también empezaba a ser inquietud y empezaba a ser hasta una necesidad en otros sectores de la población en busca de una alimentación mejor, conscientes de que lo que estábamos comiendo de repente no es lo ideal o no es lo más sano, y también un acercamiento con la naturaleza y una búsqueda en la ciudad de un contacto mayor con la naturaleza. Una vez que te toman la casa militar, una vez que estás adentro de la Casa Rosada con el No sé si hay alguien, creo que con un micrófono abierto, no sé si es Ana o quién. Hola. No soy yo. Disculpa. Sí, hola. Hola. Yo me llamo María del Carmen Pintos y pertenezco a la huerta comunitaria del PTI, Cerro. Buenísimo, María del Carmen. Una alegría tenerte por aquí. Estuvimos hace unos días con Mario Remedios. Y el segundo plenario de la red fue en el PTI. Sí. Y también pertenezco a una huerta comunitaria, no sé si ustedes la conocen, La Bollada, Policlínica. Esa no tenemos el gusto. No, yo no. Bueno, esa nació en el 2017
y nosotros somos el grupo Juntas Podemos. No sé si lo han escuchado. No, no, María, no teníamos, la verdad que no teníamos idea. Buenísimo. Y a través del PTI está bueno articular todos juntos, ¿no? Sí, sí. No, perfecto. La verdad que me encantó. Este Bueno, congreso me encantó todo, e inclusive sí hay un compañero ahí que habló de las huertas comunitarias y los motivos. Sí, es algo así, sí, porque estamos acostumbrados a hacer comida, pero sana, o sea, de la huerta a la cocina, pero que sea una comida saludable, que no esté contaminada con pesticidas ni nada de eso, ¿no? exacto. María, ¿Cómo se ven que, te cómo parece se ven si... que cuando cambian los procesos socioeconómicos, que los estímulos para la huerta o para tanto comunitaria como para la huerta en casa o en la escuela y demás son diferentes? En épocas de crisis es claro que la necesidad estimula eso, pero en otros momentos puede ser la cuestión educativa, o puede ser la salud mental, o puede ser el jugar con los niños, o puede ser la educación ambiental. Entonces, la huerta, la misma huerta, la misma plantación, que a la cual se pueden trabajar muchísimas cosas y que diversos estímulos pueden hacer que se lleve adelante, tiene como diferentes roles a lo largo de los años según las condiciones de la sociedad. Sí, Y sí, sin también duda. una cosa que queríamos destacar, y capaz que luego podemos intercambiar o dar un espacio como de intercambiar entre todos un poco más, porque hay una cantidad, bueno, buenísimo que estés María del Carmen, hay una cantidad de gente conocida y otros no conocidos que está bueno generar ese intercambio, porque hay cientos o decenas de experiencias y de gente que tiene interés y otros que están trabajando y que a veces o no nos conocemos o que están ahí y que a veces hacemos un trabajo sinérgico y está bueno eso de juntarnos, estos espacios están buenísimos para poder generar justamente ese enredo, ¿no?, que se tiene que dar. En cuanto, era importante destacar también, cuando hablamos de agricultura urbana, además de un poco, bueno, de dónde viene, nosotros hoy somos hijos de un proceso histórico que, bueno, como decíamos, arrancó con los inmigrantes, primero con los nativos, luego con los inmigrantes, y que en las últimas épocas, a partir de la crisis del 2002, con ese nuevo empuje de la agricultura urbana y de las huertas comunitarias específicamente, hubieron algunos mojones importantes para lo que es la agricultura urbana propiamente dicho en el Uruguay. Entre ellos, destacar, que la mayoría lo conocen, no vamos a profundizar demasiado, pero bueno, el programa de producción de alimentos y organización comunitaria de la Universidad de la República, que eso es imposible no destacar, incluso hay varios, creo que estaba hasta Jorge Firpo, y hay varios que lo integraron y que participaron y que son también toda una admiración para nosotros, y que formaron muchas de las huertas comunitarias que hoy funcionan o que dejaron la semillita para que luego de allí surgieran movimientos que hoy están retomando la temática, la huerta, y otros que han seguido trabajando. Lamentablemente, como decíamos, en el 2002, una vez que la crisis amainó, que la gente volvió a tener empleo, que cambiaron los patrones de consumo, las huertas comunitarias fueron perdiendo fuerza y se fueron diluyendo muchas de ellas, otras no. En este PAOC fue interesantísimo porque en el marco de la crisis económica y de la demanda que había de los vecinos y de la sociedad por alimentos, por llenar las ollas, la universidad como actor crucial y como en Uruguay ha tenido esa característica siempre, ¿no?, actor protagonista de la historia, se puso la mochila, como quien dice, y juntó varias facultades, varios servicios, agronomía, veterinaria, nutrición, psicología, ciencias sociales, no sé si me falta alguno, pero bueno, algunos de ellos son esos, junto con otros actores, y realmente hicieron un programa de contención a la sociedad que estaba pasando ese momento tan crítico, que bueno, es indiscutidamente un mojón importantísimo. Luego en el 2005 también podemos hablar del programa de huertos en centros educativos de la Facultad de Agronomía. Nosotros como huerta comunitaria, que ya vamos a hablar del lazo con las escuelas y con los niños, siempre nos preguntan, bueno, pero en las escuelas, ¿qué se hace?, ¿no? Porque a veces nosotros
nos contactan y nos piden apoyo o nos piden referencia a dónde pedir. Y bueno, la verdad es que no hay tanto, pero una de las cosas que sí han habido es el programa en huertas en centros educativos de la Facultad de Agronomía, que aún está vigente, con Estela, Beatriz y una cantidad de compañeros que bueno, están ahí y que también han servido de cantera para formar una cantidad de agrónomos con perfil, además de huerta comunitaria, y que ha formado, bueno, había un dato por ahí que encontré entre el 2011 y el 2015, cerca de 15.000 alumnos, estudiantes de primaria, pasaron por huertas en centros educativos de este programa, entonces es algo sumamente interesante. En el 2014 también, para destacar, el Plantar Escultura, que también vimos a Carlos Brasesco por ahí, del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que también aún sigue vigente, que también ha intentado, en este caso desde la institucionalidad central del Ministerio de Educación y Cultura, apoyar y promover la agricultura urbana. Y bueno, a partir del 2006 también se empezaron a realizar desde Facultad de Agronomía estos cursos, talleres de producción agroecológica de alimentos, que venía también y viene también con un programa de pasantías para estudiantes de la universidad, que también ha sido una cantera muy importante para muchos de los referentes de algunas de las huertas comunitarias que hoy en día tenemos, justamente para formar en agroecología, formar en huerta, en espacios reducidos, porque todos sabemos que no es lo mismo la agricultura, ni que hablar que la convencional, no, pero incluso la chacra agroecológica, el productor familiar no es lo mismo a lo que hablamos cuando hablamos de una huerta urbana, ¿no? Una huerta en espacios reducidos. Entonces este curso también ha sido muy importante. Y ni que hablar que los planes municipales de incentivo a huertas familiares y huertas comunitarias, lo que se llama también el padrón productivo, o los planes de apoyo a los vecinos a través de las semillas y de herramientas, o incluso apoyo con invernáculos, ¿no? Que distintos municipios, distintas intendencias, acá tenemos el caso de Jorge Firpo, que viene haciendo un trabajo tremendo allá en Río Negro, ¿no? Que bueno, también han hecho políticas departamentales relacionadas a la agricultura urbana y a las huertas familiares. Y bueno, y ni que hablar, no está acá porque no nos entró, pero sí tiene una relación muy estrecha el surgimiento de la red de agroecología y de la red de semillas, que bueno, indiscutiblemente son redes y organizaciones hermanas que han servido no solo de inspiración, sino de base para el surgimiento en el 2017 de una red de huertas comunitarias, que en definitiva lo único que hizo esta red de huertas comunitarias fue darnos cuenta que habíamos unos loquitos sueltos distribuidos en el territorio, que bueno, teníamos que empezar a juntarnos y a vernos las caras y a conocernos, y en ese proceso estamos. Sí. Es importante con el tema del PAOC, el tema de empoderar a la gente con la producción de su alimento, ¿no? Así como la extensión de la universidad, el que la universidad haya hecho una extensión tan importante en una época, en plena crisis del 2002, el llevar a la gente, a las personas, una herramienta para producir su propio alimento, más allá de la canasta, que es muy bien, muchas veces es necesaria, pero empoderar a su alimento es también como una dignificación del ciudadano, que nos parece re importante. Y mencionar un poquito el tema del padrón productivo, que es algo que nosotros como red intentamos promover, que sea en todo el Uruguay. Ahora creo que, por lo que tengo entendido, solo 33 y Rocha tienen el proyecto de padrón productivo, y es donde hay un descuento de la contribución inmobiliaria a aquellas casas que tienen una huerta de más de tantas dimensiones. Inclusive en Rocha hay un programa donde hay asesoramiento gratuito y donde se compra parte del excedente de esa huerta, que bueno, esperemos que continúe, pero que nos parece re importante que ese tipo de proyectos de estímulo de parte de las intendencias se lleven adelante. Bueno, como comentaba Emiliano, en el 2017 surge la red de huertas comunitarias oficialmente en un plenario en Parque del Plata. Bueno, a través de un se convocó a un intercambio de semillas y a referentes de diferentes huertas comunitarias que conocían bueno, a empezar este proceso de construcción.
nos motivó la cantidad de cosas en común que teníamos, no solo la huerta comunitaria, sino cuestiones políticas de interés común, la cantidad de habilidades que teníamos en común y necesidades, por ejemplo, de capacitación en la agricultura urbana, de conseguir semillas orgánicas y criollas para plantar en la ciudad, de conseguir terreno, espacio. Entonces teníamos una cantidad de habilidades y fortalezas que compartíamos, que nos motivaron a estar juntos y que por el cual hoy por hoy siguen sumándose huertas, así como otras se han bajado por diferentes razones. Desde estos 3 años ha venido creciendo muchísimo la cantidad de huertas comunitarias que integran la red, y bueno, generalmente las fortalezas y debilidades que tenemos las compartimos, si bien las características de cada huerta son diferentes. Una cosa importante es que la red somos las huertas, somos las personas que integran la huerta. No es que hay un lineamiento de la red de cómo debe ser esa huerta comunitaria. Se respeta las características y la libertad de cada grupo de hacer su proceso. Nosotros como red de huertas lo único que pretendemos para que integre la red es que trabaje de forma agroecológica y que no sea la cuestión económica o el fin productivo el principal objetivo. Que hayan objetivos sociales, que haya intercambio, que haya apertura hacia el resto de la sociedad a integrar la huerta. Y bueno, esas son las cosas que nos motivan a seguir construyendo esta red de huertas. En definitiva, la red de huertas es eso, busca articular demandas y recursos entre compañeros, entre hermanos, entre colectivos, en definitiva también, que bueno, pueden tener características distintas y cada colectivo, la idea es que se dé su propia forma de autoorganizarse. La filosofía de la red de huertas es la autoorganización, ¿no? Que eso es muy importante y es un poco el modelo de huerta que nosotros apoyamos versus un modelo centralizado, ¿no? Nosotros no queremos que haya un espacio en donde, bueno, alguien abre las puertas y te dice, bueno, podés venir a plantar de tal horario a tal horario y acá se termina. Nosotros queremos un espacio participativo donde la gente se involucre, se comprometa y realmente organicen, ¿no? Organicen ellos mismos desde la producción, pero también otro tipo de temas, otro tipo de actividades, los horarios, y que no tener todo tan facilitado, porque si no, en definitiva, estamos reproduciendo en este ámbito otras características que suceden también en nuestra sociedad. Sí, y eso es importante, ¿no? De mantener la independencia, que si bien creemos que es una fortaleza en muchas huertas, en la red, y que es lo que queremos promover a través de nuestros valores, nuestros principios y demás, también en otras cuestiones ha sido una debilidad, por ejemplo, para la organización colectiva de los diferentes grupos y de la red en sí. Un poquito más o menos de los estatutos fundacionales de nuestra red, las cosas que hemos por plenario acordado que nos guían, y bueno, nuestros valores, la construcción colectiva, el estar siempre articulando con otros grupos que tengan objetivos similares, o sea, ya sea la red de semillas, grupos de compostadores, gente que hace educación ambiental de diferente onda, siempre estamos intercambiando, vamos a una charla o ayudar, apoyar a otros colectivos. La red no es que pretenda articular y dar cursos solo para las personas que integran la red, sino fomentar una agroecología urbana que en realidad, independiente que integre o no la red, nos va a beneficiar a todos y a todas. Y es eso lo que queremos construir, una sociedad más justa, una sociedad más democrática, y cambiar un poquito eso del paradigma ese antropocéntrico hacia uno biocéntrico, donde el respeto por la vida en toda su forma sea la guía. Y esto del cambio del paradigma fue algo muy discutido en un plenario, justamente en el plenario del PTI, que hablaba la compañera, y bueno, se entendió del cambio del paradigma una cuestión de que más allá de lo que nosotros en un momento dado de la historia entendamos que es más favorable para el humano, para la persona, ha avanzado la ciencia y siempre el cuidado de los ecosistemas, el cuidado del agua, el cuidado de las diferentes formas de vida, siempre termina repercutiendo en forma positiva hacia el humano. Entonces, cuidar la vida en toda su forma es un principio básico para nosotros. Hay que hablar del tema de la agroecología, que es el principio guía de todo y es como lo que nos une y lo que nos forma. La soberanía alimentaria, que entendemos, tomamos la definición de la vida campesina, la soberanía alimentaria, como el derecho de los pueblos a decidir de qué forma alimentarse,
a decidir qué políticas en promoción de los alimentos quiere, a evitar el dumping, a tener normas claras de protección a los productores nacionales. Entonces, esos conceptos son los que nos une a toda la red de huertas. Y esos principios de solidaridad, de equidad, defender la democracia, han hecho que muchas veces nos pronunciemos en temas que no son directamente de la red de huertas comunitarias, ya sea como la ley de riego o diferentes temas que hemos tomado postura, que capaz que en principio nos dicen no está directamente relacionado, pero nuestro empoderamiento con la política en sí hace que nos pronunciemos y que tomemos partido en forma activa. Bien, algo que nosotros vemos la huerta comunitaria como desde la red de huertas, o por lo menos desde el ejecutivo de la red de huertas, hemos visto a este movimiento incipiente como una causa militante, ¿no? Incluso inspirados en las otras redes, es una causa militante, claramente. Nosotros no estamos en nuestras huertas comunitarias solamente para plantar la comida, ¿no? Plantar alimentos sanos, frescos, que eso es muy importante, porque si la gente no tiene para comer no podemos hablar de más nada, eso está claro. Pero además, tenemos que dar un paso más. Y la huerta, para muchos de nosotros, se ha transformado en un estilo de vida, en una forma de militancia, para transformar la sociedad. Una sociedad que, como todos sabemos, está muy urbanizada. Montevideo y el resto de las ubres urbanas, el Uruguay en general es netamente urbano, entre el 85 y el 90% de la población vive en ciudades. Entonces, es muy importante poder dar aires relacionados a la naturaleza, ¿no? Porque la gente está alejada y alienada de la producción de alimentos, está alejada de la naturaleza, solamente se dan cuenta, o nos damos cuenta, porque yo me incluyo, vivo en la ciudad, vivo en Montevideo, nos damos cuenta de que algo está pasando mal cuando abrimos el grifo y no podemos tomar agua de la canilla, cuando vamos a la playa y hay cianobacterias, ¿no? Cuando hay algún tipo de lluvia ácida o alguna contaminación. Y eso, en realidad, ya las consecuencias ya se nos vinieron arriba. Un poco el objetivo de las huertas comunitarias es construir o aportar en la construcción de un consumidor ciudadano, ¿no? de ciudadanía ambiental, un ciudadano crítico, un consumidor que sea responsable y que esté politizado, y politizado en el mejor sentido de la palabra, no politizado partidariamente, claramente no es esa la cuestión, sino politizado de que cuestione y que vea de forma crítica los sistemas agroalimentarios y el sistema en general, ¿no? Porque en definitiva, la forma en que se producen, se distribuyen y se consumen los alimentos determina las desigualdades sociales, es uno de los determinantes de las desigualdades sociales. No puede ser que en un país que es agropecuario plenamente tengamos gente pasando hambre, como pasó en el 2002 comiendo pasto. Eso no nos lo podemos permitir. Y la justicia social es algo muy importante cuando hablamos de la agroecología o de la soberanía alimentaria, y que lo tenemos como un principio básico dentro de la red de huertas. Y se transforma entonces en un espacio educativo, un espacio transformador, pero un espacio sobre todo educativo, inserto en cualquiera ubre urbana o suburbana, que no apunta solamente a niños, sino un poco a niños ni que hablar, pero sino también a que la gente en general vuelva a tener contacto con la tierra o poder compartir experiencias para poder aprender entre todos juntos de vecino a vecino. O puede haber alguien que tenga conocimientos previos, puede haber personas que no, pero la idea justamente es esa, y combatir, en definitiva, el individualismo que pregona en nuestra sociedad, que nos lleva a que, bueno, ¿qué está yendo? ¿Una huerta comunitaria que producís alimentos incluso para otras personas? Estás perdiendo tiempo ahí, ¿por qué no te quedas en tu casa mirando tele o haces algo que valga más la pena, ¿no? Eso es un poco a veces lo que se promueve, o a veces como nos miran a muchos que hacemos esto desde una mirada militante, y en definitiva es eso, es cambiar un poco culturalmente y que la gente se apropie de los espacios públicos, espacios verdes que en definitiva son nuestros y que tenemos derecho a poder plantar nuestra propia comida, bueno, el concepto de soberanía alimentaria, y comprometernos con nuestra alimentación, que ya todos sabemos que no es la mejor.
podría ser mucho mejor. No solo por los ultraprocesados, no solo por la información o la falta de información que existe de los alimentos, sino también por el sistema agroalimentario que tiene las características que todos conocemos, con los productos químicos, ¿no? Los tóxicos y demás. Y ni que hablar que también tiene un factor, ¿no? Zonas verdes en el medio de ciudades, tienen un factor amortiguador, ¿no? Zonas buffer que bueno, funcionan, tienen una causa ambiental, ¿no? Un motivo ambiental que también son muy importantes, zonas de respiración para una ciudad altamente contaminada, como sucede en la mayoría de las ciudades del mundo, que bueno, es otra de las características trascendentales que tienen las huertas comunitarias y por eso son tan importantes desde nuestro criterio, ¿no? Porque todo esto es importante, la producción es muy importante, pero bueno, hay otras características que creo que son el fuerte de la agricultura urbana, ¿no? La cuestión transformadora de la sociedad. Porque la mayoría de nosotros, de los que vivimos en las ciudades, no vamos a ser probablemente productores como lo es un productor familiar, pero sí vamos a ser seguro consumidores. Capaz que de más sí podemos producir, pero va a haber mucha gente que se va a acercar a las huertas comunitarias y que se acerca a las huertas comunitarias que va a ser un consumidor que nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Ayudar a que todo lo que consumimos, bueno, haya conciencia de las consecuencias que tiene. A eso es lo que hablamos cuando hablamos de politizar el tema, que en definitiva no hay nada más político que una huerta. ¿No? No hay nada más político que una huerta que hacer este bypass al sistema agroalimentario. Importante también, ¿no? Por aportar una cifra, cerca del 15% del alimento que se produce a nivel mundial para las personas que viven en ciudades, ese 15% es producido por ciudades. Y en el momento de, por ejemplo, una pandemia, donde hay a veces dificultades de transporte y demás, como hubo en algunos países, o en épocas de guerra, que también hubo un gran resurgimiento de las huertas comunitarias y de todo tipo en las ciudades, en tiempos de guerra, más que nada por el tema de transporte. Qué importante es la agricultura urbana en la sostenibilidad de esas ciudades, la sustentabilidad de esas ciudades, así como también importante para la amortiguación del cambio climático, así como importante para generar menos residuos. O sea, nosotros en la huerta comunitaria, nos vienen los vecinos y dicen, la verdad, tengo la yerba, tengo la fruta, no sé qué hacer con él. Saben que es un problema tirarlo a la volqueta, pero muchas veces no saben qué hacer con eso. Una huerta comunitaria tiene en el barrio, la aporta, es una herramienta para nosotros, nos sirve para nosotros poder seguir adelante, y estamos sacando cerca del 50% de los residuos que llegan a una volqueta, si será importante. Y una cosa que me parece muy importante de lo que decía Emiliano, la huerta comunitaria como un actor político, como empoderarnos. Es cierto que muchas huertas comunitarias, el objetivo y las ganas que hacen a una persona a integrar una huerta comunitaria son muy diversas. Así como a nosotros nos encanta la cuestión política y por eso nos metimos más en la parte política de la red, hay muchas personas que no tienen ese interés y que está bien y que está bueno que tengan el espacio y que por el estímulo que sea, pero que participen. Que la huerta sea un espacio de integración y no para separar. Porque si nosotros le decimos, mirá, si tú quieres entrar a la red huerta, esa huerta comunitaria, tienes que ir todos los plenarios, tienes que estar de todas las discusiones, en todos los estatutos. En realidad hay personas que no les interesa y la estamos separando. Entonces la idea de la red es, bueno, que cada huerta conserve su lugar, su figura, y que cada vez más personas se vayan sumando a esa huerta y sumar, no restar. Pero sí nos pasa que a nosotros lo vemos y nos encanta como una potencialidad enorme para el cambio político de la sociedad, para una sociedad más justa, para cambiar el modelo agroalimentario, pero otras personas tienen otro objetivo y son válidos también. Javier hoy mencionaba el tema de cuando hay crisis, cuando hay guerras. Bueno, la foto en realidad es muy ilustrativa, ¿no? Muchos van a conocer la experiencia mejor que nosotros, pero bueno, en Cuba, frente a un aislamiento casi que completo, una isla completamente aislada y que se ha tenido que manejar por su cuenta. Bueno, la agricultura urbana, todos sabemos las características que ha tenido y lo que le ha permitido a la isla en cuanto a subsistencia, ¿no? A sobrevivir. Entonces, bueno, era importante también poner uno de los ejemplos más exitosos cuando hablamos de agricultura urbana, o por lo menos de los más difundidos. Bien, una cosa que queríamos compartir con ustedes es bueno, referido a la distribución. Nosotros, sin lugar a dudas, es una organización muy incipiente,
que además veníamos en un proceso de fortalecimiento paulatino, con la pandemia se nos hizo bastante más difícil, ¿no? Porque justamente huertas comunitarias, espacios comunitarios, que ahora están completamente desincentivados, ¿no? Pero bueno, actualmente contamos con entre 30 y 40 huertas comunitarias que integran la red, que están distribuidas, bueno, desde la capital, ¿no? Que Montevideo y Canelones, la zona metropolitana, que es el fuerte, digamos, de la red de huertas, donde se concentran más huertas. Maldonado, 33, Colonia, Soriano, Paysandú y Salto son algunos de los departamentos donde tenemos huertas comunitarias integradas a la red. Claramente hay una cantidad de huertas comunitarias que por un motivo u otro aún no se han integrado a la red, capaz que algunas no saben de la existencia, o capaz que algunas no lo ven como algo útil, y eso es válido también, nosotros no estamos cerrados a eso. Simplemente hemos intentado generar un espacio en construcción democrático, de articulación, para, bueno, justamente elaborar y pedir políticas públicas hacia el Estado. Porque de repente depende del político de turno a nivel departamental o a nivel nacional, pero la verdad que lo que hay, el apoyo que hay a las huertas comunitarias y a las huertas familiares a nivel urbano, a veces en algunos departamentos es muy pequeña, muy poca. Y los criterios un poco que tenemos, Javier mencionaba, para integrar, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no integran más huertas? Nuestros criterios son muy sencillos. Tiene que haber un colectivo de al menos 3 personas que integren ese colectivo, la mayoría son más, por supuesto, pero bueno, el criterio es ese. Tienen que tener un predio, ¿no? Tienen que contar ya con un predio o estar ya con una gestión con un predio, que realicen o quieran realizar los cultivos y las plantaciones con bases agroecológicas. Tienen que ser un espacio democrático y abierto a la comunidad, ¿no? No puede ser solamente una cooperativa, sino que tiene que realmente tener jornadas abiertas para la comunidad en general. Y bueno, y para integrar la red tienen que pedir el ingreso, y el ingreso se lo dan los plenarios, ¿no? Yo tenía para compartir, que no sé si podré, una georreferenciación que estamos haciendo para que ustedes vean un poco en qué estamos, porque entre tantos, ¿ahí se ve? Sí. Javier, ¿se ve? Bueno, Sí, se ve. un poco, esto es un mapeo que estamos haciendo de las huertas comunitarias que integran la red. Falta completarlo, pero bueno, un poco el objetivo nuestro es que por las redes sociales o por el boca a boca, muchas personas nos escriben y nos preguntan, bueno, ¿dónde hay huerta? ¿Dónde me queda más cerca? ¿Dónde puedo ir? Entonces, una herramienta básica es la georreferenciación que queríamos mostrar. Entonces, bueno, por ejemplo, acá en Montevideo, les quiero mostrar, a ver, por ejemplo, es mi huerta comunitaria, poder darle a las personas, esto aún no es público, pero la idea es que esto quede disponible y que las personas puedan ver un poco dónde están las huertas para que puedan ir a la huerta más cercana, que quede también en esa información los días de jornada, ¿no? En el caso de mi huerta, en la que yo participo, son los sábados de las 15 horas, que son los días de jornada abierta. Luego con los grupos consolidados se puede ir en otros horarios, pero es como los días que el grupo pone el hombro a recibir y hacer jornadas, a recibir personas nuevas y hacer jornadas. Y bueno, la dirección, el contacto, y puede haber algún dato más. Pero esto nos parece sumamente importante porque es sistematizar la información para justamente que haya continuidad y que las huertas se puedan llenar con gente que las busca, que eso es algo real, las busca. Entonces que no quería dejar de compartir esta georreferenciación porque bueno, es algo que nos ha costado mucho hacer. Es difícil estar atrás de los referentes de huerta, es difícil establecer referentes de huerta. Hoy decía Javier, no todo el mundo está para esta gestión de participar, de cuando hay plenario, de los temas más políticos de gestión también, pero es algo que nosotros consideramos que es sumamente importante. Sí, importante lo que decía Emiliano también del tema, ¿no? De este año, cómo se ha frenado mucho la participación, si bien se han formado muchos espacios comunitarios a través de las ollas populares, pero como que hubo ahí como unos polos opuestos entre el mandato de no juntarse, de no hacer actividades juntos,
y de lo que nosotros queremos construir, de construir en comunidad. Inclusive hubieron huertas que muchos meses estuvieron cerradas, o porque integraron una escuela, o porque eran espacios municipales, lo que fue una dificultad para la red, y la red en eso trató de aportar herramientas, generar un protocolo de acción para trabajar en la huerta, para que esos colectivos pudieran seguir funcionando, pero no fue sencillo. Bueno, actividades, hemos hecho muchísimas actividades y siempre respetando la independencia de cada huerta. Hay huertas donde han querido trabajar más la agricultura en espacios reducidos, porque capaz son huertas que estaban, por ejemplo, en el medio de Montevideo, otras trabajaron más el compost, se han generado pilas de intercambio de semillas. En general, una cosa que es constante en todas las huertas es el trabajo con niños, ya sea a través de la escuela o convocando. La huerta nosotros pretendemos que sea un lugar familiar, un lugar de integración, de donde puedan ir gente de todas las edades, y generalmente pasa, como nos ha pasado muchísimo a nosotros, que niños están con sus abuelos, o que van personas mayores y se integran con los niños de la escuela a plantar, algo que nos parece re importante en el traspaso de conocimiento, gente que muchas veces mayor, que plantó en una época y que va aportando su experiencia. Entonces la huerta desde ese lugar ha sido un espacio de integración muy importante. Y muchas veces, más allá de las actividades puntuales, de intercambio de semillas, de fomento de la agroecología, de cursos de invernáculo y demás, el diario, el día a día de la huerta, de participación, la educación esa que se va dando todos los días, la horizontalidad en la transmisión del conocimiento, es lo que queremos más rico, muchas veces más que la actividad puntual, que muchas veces es importante para visibilizar algunos colectivos, porque también es cierto que muchas veces con la actividad puntual se suman compañeros y compañeras a la huerta que pueden estar inclusive a cuadras de la huerta y no la conocen. Nos pasa muchísimo, estamos en un mundo tan conectado, pero parece que lo de al lado no lo vemos o no lo conocemos. Entonces muchas veces son importantes, y promovemos esas actividades de la red de huertas para que los colectivos se den lugar, se den sus espacios y puedan aumentar su participación. Algo sumamente interesante que también nos pasó con la conformación de esta red de huertas es que empezamos a adquirir una visibilidad que antes no teníamos. Luego vamos a conversar un poquito más sobre el tema del Plan Nacional de Agroecología, pero también la invitación para poder codearnos, o sea, dicho de esta forma, ¿no?, con otras organizaciones que son digamos, padres nuestros o hermanos, por lo menos, como otras redes, la red de agroecología o la red de semillas, en espacios, en foros, por ejemplo, ni que hablar que en este congreso de Socla, ¿no?, que nos permite a nosotros como red de huertas tener otra visibilidad para poner el tema de la agricultura urbana, pero no solo la producción de alimentos, sino la transformación de todo el sistema agroalimentario que incluye la distribución y el consumo, y en eso quiero ser reiterativo, porque creo que es como la gran fortaleza de la red de huertas, el hecho de transformar al consumidor en un consumidor ciudadano, porque quiero reiterarlo por última vez, creo que no hay nada más político que el consumo, ¿no? El consumo determina las estructuras sociales. Entonces, ser consciente es importante. Otras actividades que hemos realizado, perdona, Javier. Disculpa, pensé que habías terminado, Emiliano. Qué importante eso que dice el tema del consumo, ¿no? Porque parece algo tan obvio el decir, yo voy y me compro en el supermercado una tangerina pelada, o una banana que viene de tal lado, o una lechuga de tal lado, y no le compro al agricultor que tenemos a unos pocos kilómetros. Todo eso es lo que conlleva. Hay un acto político impresionante. Desde el punto de vista ambiental, cuando vamos a un supermercado, ese alimento que está empacado, todos los residuos que genera, el transporte, de traer alimentos de otras partes del mundo, el gasto de la eficiencia energética y la mano de obra que hay atrás de eso. Cuando nosotros le compramos a un agricultor urbano o a un productor familiar, nosotros estamos en realidad haciendo una elección de sistema, una elección de producción que es obviamente más favorable hacia la sociedad que estamos viviendo. Pero muchas veces eso que parece tan obvio, el elegir comprar una cosa, está potenciando un modelo u otro, a veces no se visibiliza. La misma sociedad te hace como caminar hacia un rumbo sin cuestionar algunas cosas obvias como el alimento de todos los días. Y eso es algo, una discusión que es de todos los días dentro de la red, de los diferentes colectivos. Siempre hay un compañero o una compañera trabajando ese tema o haciéndonos notar cuando no lo vemos de que eso es un acto político y que nuestras elecciones en definitiva son lo que van a determinar
¿Qué modelo vamos a tener ahora y dentro de 10 años? Una cosa que sucede es, no puede ser que nosotros no sepamos, que no nos enseñen, cuando hay la pandemia más grande del mundo es el hambre, que no nos enseñen a nosotros, a las grandes mayorías de la población, a plantar nuestra propia comida. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy un montevideano de apartamento, siempre digo lo mismo, bueno, que descubrí las plantas hace unos años, pero ¿cómo puede ser que a mí, en todo mi transcurso educativo, de educación pública, ¿no? Hasta incluso primaria, secundaria, luego terminar universidad, como a mí nunca nadie me enseñó a plantar mi propia comida, ¿no? Eso no puede ser casualidad. Entonces, nosotros tenemos que combatir desde este tipo de espacios ese modelo que es justamente, bueno, deja que vos incluso te dicen, alejate todo lo que puedas de la naturaleza, anda a la ciudad con tus cosas, con tus problemas, y de lo importante no te ocupes, de de dónde viene la comida, todo ese tipo de cosas, no te ocupes. Después te vas a ocupar si hay alguna consecuencia ambiental, pero mientras tanto no te ocupes. Incluso se promueve mucho desde de la cultura que estamos teniendo, de los medios de comunicación y de esta cultura individualista, a que, bueno, mientras menos tiempo tengas con los alimentos, mejor. Mientras menos tiempo estés en la cocina, mejor. Si la comida pueda venir ya cortada, empaquetada, lista para comer, sin semilla, mucho mejor, mucho más fácil. Que voy a andar perdiendo tiempo en la cocina. Nos quieren alejar de lo que es realmente importante, que es los alimentos. Y yo siempre digo, bueno, esto es algo militante, decía hoy, pero yo me digo a mí mismo, es militante para la transformación cultural mía, ¿no? Personal, que tengo que estar luchando contra todo eso que, en definitiva, se me educó de esa forma y que no es fácil también combatirla. En algunas fotos acá queríamos mostrar, ¿no? Los talleres son algo sumamente importante. Bueno, talleres de cocina con gente de Slow Food, realizamos que los niños y la comunidad vean cómo lo que tenemos en la tierra va al plato, ¿no? Talleres de la huerta al plato, talleres de plantas medicinales, otro tipo de sinergias relacionadas a cuestiones sociales que en las comunidades surgen. Acá también hay unas fotos bueno, de la cárcel de Canelones, que hace unos años un grupo de compañeros de la huerta comunitaria Huertas Comunitarias de Montevideo estuvieron llevando adelante, que apoyaban bueno, ilegalmente por un celular ilegal, un interno de la cárcel de Canelones se contactó con compañeros de las huertas y empezó a haber algún tipo de apoyo. La huerta comunitaria se empezó a contactar con la cárcel, lograron formalizar eso y se tejió así un apoyo en el cual la huerta la huerta comunitaria de Montevideo les daba insumos a la huerta dentro de la cárcel y la cárcel devolvía, por ejemplo, una cantidad de semillas que en nuestro último plenario, a modo de ejemplo, Adrián, que es un valorazo y referente de esa huerta que fue liberado hace unos años, trajo muy agradecido a las huertas comunitarias y en este caso a la red de huertas un cajón lleno de semillas provenientes de la cárcel, diciendo, bueno, ustedes me dieron todo esto, yo ahora les voy a retribuir con todas estas semillas, que si yo quisiera plantarlas sería imposible, e incluso nos pasó en la huerta, en la que llegó Adrián, que dijimos, ni siquiera en la huerta podemos distribuir entre vecinos o entre compañeros y plantar acá todo esto, vamos a distribuirlo entre todas las huertas. Y que esta semillita de empatía que existió en ese momento, con esta movida muy particular, que lamentablemente no continuó una vez que Adrián dejó el establecimiento carcelario, poder intentar reproducirla, ¿no? Esta empatía por el prójimo y el apoyo por el prójimo. Qué importante eso decía Emiliano también, ¿no? De que nos alejan de la producción de alimentos y muchas veces con la epidemia del hambre, que es capaz que lo más grave que está viviendo hoy nuestra sociedad, una de las cosas más graves, muchas veces ni siquiera conocemos un yuyo que hay en la cuneta al lado de la casa que se puede alimentar y que es muy nutritivo. Y ese trabajo desde la red de conocer lo que nosotros tenemos, lo que naturalmente nos puede aportar medicina o alimento, también es muy importante hacia la soberanía alimentaria. En esta presentación de talleres hemos dado talleres de muchos tipos. En este momento de la pandemia hubo una necesidad impresionante de capacitar a personas para que puedan plantar sus alimentos. Se dio un ciclo de talleres online
con cultivos de época, tanto en otoño-invierno como en primavera, que quedaron grabados, en contenido obviamente libre para todos los que quisieran, pero así también como cursos que se van dando en cada huerta según las necesidades y expectativas de cada colectivo. Casi todas las huertas en algún momento del año dan algún curso de huerta, generalmente la mayoría son gratuitos, casi todas las huertas dan plantines, dan semillas, entonces un trabajo constante que se está haciendo en el barrio en la construcción de una nueva sociedad y en fomentar la agricultura urbana. Otra característica que también define a las huertas es el énfasis en los niños, ¿no? Que si bien decíamos que todos los vecinos somos importantes, ¿no? Ni que hablar, pero el énfasis en el poder transformador que tienen los niños para llevar también el conocimiento a sus casas, ¿no? Para poder contagiar, es sumamente importante y que también cada huerta, sin lugar a duda, cada huerta comunitaria ha tomado estrategias no habladas necesariamente, no deliberadas, pero sí entre la red, pero que sí en los hechos se puede ver claramente. Incluso hay huertas que trabajan en predios escolares, ¿no? Como por ejemplo la huerta de Javier de San Carlos. Hay huertas que sin trabajar en predios escolares realizan apoyos y talleres permanentes en huertas vecinas, huertas de la comunidad, en escuelas de la comunidad, en escuelas vecinas, y sin lugar a dudas todas nuestras huertas reciben habitualmente visitas de escuelas, jardines, liceos, ¿no? De centros educativos que bueno, tienen el interés por acercarse, incluso por pedir algún asesoramiento, algún apoyo, algún plantín, algún árbol nativo, que eso sucede muy habitualmente. Y lo que sucede concretamente con los niños urbanos es que muchos de ellos, y a mí concretamente me pasó con talleres en escuelas públicas, es que los niños a veces no logran, tal vez a mí me hubiese pasado lo mismo de niño, les mostramos una lechuga preciosa cosechada, y de repente no entiende que viene de la tierra, que viene de la huerta, porque nunca vieron el proceso. Y te dicen, no, pero ¿cómo que de la tierra? Si la lechuga viene del supermercado. Y eso nos lo dicen los niños en la huerta. O, por ejemplo, prejuicios o construcciones que dicen, por ejemplo, bueno, uno tiene las manos llenas de tierra, manos sucias, te dicen, manos están sucias, qué asco, andá a lavarte las manos. Pero cambiar eso, que la mano no está sucia, la tierra no es mugre, son manos de trabajo. Entonces, poder hacer esa transformación de cambiar conceptos son sumamente importantes y el trabajo con los niños tiene que ser permanente y una de las principales tareas que nos lleve. Otra característica que también nos ha pasado es que muchas veces cuando hacemos apoyos en escuelas, sobre todo en escuelas que realmente lo necesitan, escuelas que tal vez tienen tiempo completo, los maestros están desesperados por cualquier actividad que los pueda ir a apoyar, ayudar a hacer otras actividades con los niños. Y a veces uno se transforma más, uno no vas con 3 palitas, tenés 20, 30 niños, y no tenés suficientes insumos para que todos los niños hagan cosas simultáneas, y uno tampoco tiene la formación pedagógica para poder dar la contención, ni que hablar que la formación técnica tampoco, pero bueno, uno hace lo que pueda con mucho amor y con muchas ganas, pero nos ha pasado de que en definitiva estás más tiempo haciendo una contención, de repente cantando de la mano con los niños, porque se distraen, porque capaz que están desesperados por salir afuera, al patio, o tener alguna otra actividad, porque han estado todo el día. Y bueno, y lo que podemos hacer relacionado con la huerta es poco, pero lo que podemos hacer relacionado con la transformación cultural y con el apoyo a estos sitios comunitarios, ¿no? A las escuelas, el sitio comunitario por excelencia, es muy importante. Y eso es uno de los aportes que las huertas comunitarias creo que indudablemente hacemos. Y una cosa para acotar, Emiliano, hacía con el programa de huertas escolares, después de la evaluación del proyecto que se hacen, se hablaba que más del 60% de las familias que empezaron a plantar, que nunca habían plantado, la huerta y el estímulo había sido a través del niño que plantó en su escuela. Así que será importante para trabajar en comunidad poder construir con todos esos niños y niñas que van a la escuela y que ven como un espacio diferente de integración, que se pueden trabajar múltiples cosas en la huerta, casi todas las asignaturas se pueden trabajar a través de la huerta. Inclusive hay una cartilla en Facultad de Agronomía, creo, para trabajar temas de
de normalmente la currícula a través de la huerta. Es impresionante ver la fascinación y los ojos de los niños cuando ven una lombriz que capaz que no habían visto, un cascarudo, un mangangá. Es una fascinación que tiene que realmente te llena de alegría. Entonces, si habrá cosas, si habrá estímulos para trabajar con ellos a través de la huerta. Muchas veces nos desborda a nosotros el no tener la suficiente capacidad o conocimiento para sacarle todo el provecho a esa huerta que nosotros queremos y transmitirle todo ese amor que tenemos por plantar a los niños. Pero ellos nos fascinan de una forma, y ver cómo se estimula y cómo muchas veces salir del aula y sin nosotros siquiera hacer algo, ellos promoviendo, sacando, metiendo plantines, ellos descubriendo, dejarlos ser a través de la huerta, la potencialidad que tiene es impresionante, y es una cosa que hemos venido descubriendo a través del proceso de construcción de huertas comunitarias. Si se quiere un Tal poco acá cual. Tal cual, una cosita más, Javier. Con respecto a los niños, es increíble que en el Uruguay no exista en la currícula de los docente o en la currícula educativa de los chiquilines, ¿no? Como lo que yo decía, ¿cómo puede ser que no nos hayan enseñado, más allá de que dependiendo de la maestra, dependiendo del director, haya una huerta o se haya montado, cómo no puede estar integrado en la currícula más allá de las 3R o más allá, ¿no?, de temas ambientales más generales? Entonces eso es sumamente importante. Y para completar nomás, es increíble cuando el niño, por ejemplo, cuando hacemos trasplantes y descubre que abriéndola, ¿no?, trasplantando, cuando uno da vuelta el plantín, la macetita y saca y ve todas las raíces y ve que todo eso se mantiene solo y que son las raíces blancas, el niño se enloquece. Con niños chicos nos han pasado. No pueden creer eso que está pasando. Es un mundo nuevo que lo descubren y que creo que la mayoría de los que están acá vamos a dar un testimonio fidedigno de que eso es así y sucede. Y bueno, creo que no estamos hablando de nada nuevo para ninguno de nosotros, pero bueno, es sumamente interesante. Perdona, Y es Javier. fascinante, fascinante. A veces muchos padres que te dicen, ay, mi hijo no quiere comer una verdura y demás. Nosotros tenemos el proyecto con los CAIF, donde van semanalmente a la huerta y hacen todo el proceso, desde poner la semilla, venir a la otra semana, regarla, sacarlo, y hasta después la colección de frutos. Y están enloquecidos por comer eso que plantaron, independiente de lo que sea. Entonces, cómo ese trabajo con la huerta en sí también aporta la nutrición, más allá de lo que sí, lo que puede aportar la canasta familiar, la producción de su alimento en la huerta, a los hábitos de nutrición de esos niños. Es impresionante, es fascinante. Pero bueno, va a seguir un poquito porque se nos va el tiempo. De la organización de la red, la organización política de la red. Bueno, nosotros cuando empezamos en el 2017, empezamos trabajando únicamente a través de plenarios. Cada vez que habían temas importantes, formamos plenarios, y el primer año teníamos plenarios cada 2-3 meses, algo que fue poco práctico, si se quiere, porque después, a medida que se fueron integrando más huertas, empezamos a necesitar resolver cosas de forma más rápida. Entonces se votó en principio un ejecutivo que por el 2018 fue de 5 personas que tenían el objetivo de ejecutar lo que el plenario decidía entre plenario y plenario. Eso funcionó como un año, hasta que por diferentes motivos el principal era poder integrar el plan de agroecología. Tuvimos la necesidad de formar una asociación civil y tener una forma jurídica que nos avalara. También algo con el objetivo de, por ejemplo, cuando hacemos acuerdos con Intendencia, que tuvimos un acuerdo con la Intendencia Canelones, que nos ayudó con un dinero para hacer invernáculos, por ejemplo, necesitábamos una personería jurídica. Y también para huertas, cuando hacen acuerdos locales con algún costo, pero que no tienen una personería jurídica, el objetivo de la red es que puedan utilizar la asociación civil, la personería jurídica de la red. Esta asociación civil tiene una cantidad, 9 titulares, 9 suplentes, y viene funcionando desde mitad del año pasado y funciona hasta mayo del año que viene, donde hay que elegir nuevamente autoridades. Bueno, la idea es, más allá de la participación de los titulares suplentes, que en realidad nosotros trabajamos en forma horizontal, se decide todo en forma horizontal, y bueno, ahora a través de reuniones por Zoom y demás, porque no hemos podido reunirnos en forma virtual, por todo lo que conocemos, pero también tenemos, además de esa organización de asociación civil, hay muchas comisiones trabajando en diferentes temas, ya sea educación, investigación, bueno, el plan de agroecología y demás, que nos gustaría muchísimo potenciar. Nos ha costado muchísimo que esas comisiones estén activas, pero la idea es funcionar a través de comisiones, que los temas importantes se puedan discutir previamente antes de llegar al plenario, y bueno, que el plenario después pueda votar.
eso nos ha dado una dinámica, el tener un ejecutivo nos ha dado otra dinámica que a través de los plenarios, que entendemos es el órgano más importante y el que tiene que resolver las cuestiones más importantes de la red, porque nosotros consideramos eso, de que tiene que discutirse todo en forma horizontal y demás, pero el Ejecutivo ha permitido avanzar en una cantidad de temas entre plenario y plenario que si no lo tuviéramos sería muchísimo más lento el seguimiento y el camino. Bien, para ir un poquito más rápido bueno, y redondear, porque también queremos generar este espacio de intercambio entre los que están y conocernos un poco más. Acabo de leer en el chat, hay varias experiencias, había gente pidiendo la palabra, pido disculpas. Nosotros ya terminamos, ya estamos terminando y bueno, y abrimos un espacio como para intercambiar. Brevemente mencionar que la red de huertas ha obtenido algunos recursos. Nosotros no tenemos un apoyo económico fijo, ni mucho menos. Es todo en base a impulsos de recursos gestionados, algún convenio que pudimos hacer, concretamente con el MEC, concretamente con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, que nos han apoyado con herramientas o con otros insumos, por ejemplo, sustratos, ¿no? El compost de distintos lugares, en el caso de Montevideo de Tresor, en el caso de Canelones a través de otros mecanismos, y bueno, ni que hablar que las distintas intendencias también tienen sus recursos y cada huerta local también ha hecho gestiones particulares. Concretamente hemos repartido herramientas que incluyen hasta carretillas que hemos mandado, hemos también enviado libros de huerta y bueno, también con cursos y con asesoramiento técnico que distintas instituciones, compañeras, amigas y aliadas nos han apoyado en ese sentido. Sí, también, bueno, el Plantar Escultura nos apoyó con pasajes, por ejemplo, para viajar, por ejemplo, al plenario de Salto, cosa muy importante porque la red no tenía recursos como para que los delegados y delegadas de cada huerta pudieran ir al plenario, que es nuestro órgano soberano. Entonces eso fue una cuestión muy importante. Y si bien nosotros habíamos instrumentado una cuota anual por huerta, que era 1.000 pesos el año, para que las huertas aportaran a la red, que no es obligatorio, es las huertas que pudieran y quisieran apoyar a la red, por ejemplo, para pagar pasaje, para las compañías, para cursos, para materiales y demás. La realidad es que ha sido casi mínima el aporte y bueno, es algo a mejorar que tenemos a futuro. Compostaje comunitario. Javier, perdona, no nos queda tanto tiempo, capaz que podemos ir un poco más rápido para darle espacio a participación. Dale. Bueno, compostaje comunitario. Bueno, acá en San Carlos tuvimos la fortuna de, a través de la huerta comunitaria, surgió un proyecto de compostaje comunitario. Como comentaba, muchas veces los vecinos y las vecinas venían a decir, ¿qué puedo hacer con mi residuo? Tengo esta yerba, tengo las cáscaras, no sé qué hacer. Entonces, bueno, empezamos a recibir, y en un momento decidimos generar una cuestión de generar un ecoempleo, que es uno de los objetivos de la red de huerta, es generar ecoempleo, o sea, que gente que trabaja en cuestiones ambientales y que está apasionada por ese tema pueda también vivir de eso, porque en realidad es que somos todos honorarios y muchas veces tenemos que sacarle horas de nuestro trabajo, de la familia y demás, para hacer esto que nos encanta y nos apasiona. Pero estaría bueno que también poder vivir de esto muchas personas, principalmente pasa con muchos jóvenes que quedan desempleados, integran la huerta comunitaria y cuando consiguen trabajo vuelven de nuevo a la huerta, cuando consiguen trabajo se van de la huerta. Entonces, bueno, a través del compostaje comunitario en el San Carlos Composta, fue una forma de generar un empleo válido para una persona que pueda vivir de eso. Se presentó este proyecto de compostaje comunitario a BioValor y la agencia Andes, se ganó $5.000 que fueron para materiales, para infraestructura, para herramientas, para asesoramiento y demás, y actualmente hace más de un año que este proyecto está en andamiento, si bien no es un sueldo del otro mundo, es un sueldo que pueda servir, hay una persona que pueda por lo menos incrementar sus recursos a través de esto, algo que surgió a través de la huerta comunitaria. Excelente. Otra característica tiene la huerta comunitaria, como todos sabemos, es el tema del intercambio de semillas y las huertas comunitarias como guardianes de semillas, ¿no? Como bancos de semillas, que en definitiva también hemos comprobado con otras redes, como incluso la red de semillas y la red de agroecología, que a veces la producción o la variedad que hay en las huertas comunitarias suele ser incluso diferencial a lo que a veces hay en el ambiente productivo, producción familiar y demás, y se
y existe una variedad, una diversidad de semillas que es un valor a preservar y que es sumamente importante, una característica sumamente importante. Importante, Emiliano, el tema de la semilla en la huerta comunitaria urbana. Cuando empezó todo esto en abril, habían muchos productores que conocíamos nosotros en nuestra casa de Semillas San Carlos que tenían la semilla, pero la semilla que fue rápidamente movilizable para las personas en la ciudad que querían plantar, fue la semilla que teníamos en la huerta, porque había dificultad de transporte, había dificultad para ir a la empresa a buscarlo. Entonces, esa semilla, en ese momento de urgencia de muchas personas que quisieron plantar, fue esa semilla de la huerta en la ciudad que estaba accesible en el barrio, la que pudimos rápidamente movilizar. Entonces, sí será importante tener esos bancos, esas casas de semilla en la ciudad. Bueno, como una de las cosas muy importantes y cosas de debilidades que queremos, algo que queremos fortalecer, es generar personas que puedan ser capacitadores de huerta. Muchas veces llegan muchas personas que quieren plantar y más no saben, y lo que nos ha pasado es que tampoco tenemos la cantidad de personas capacitadas para capacitar a otras personas. Y con esto, por eso en el verano del año pasado generamos un campamento con el apoyo de la Intendencia Canelones, que con esos recursos que nos había dado, para formar capacitadores. Y con esto es muy importante destacar que no es solo una persona que sepa plantar, que sepa cultivar, que tenga los secretos de una linda huerta, sino una persona que esté familiarizada con la filosofía de la red. Porque cuando nosotros somos capacitadores de la red, no solo promovemos la agricultura urbana, promovemos un modelo político, que es lo que venimos hablando, de vivir en sociedad. Entonces, ese campamento, que si bien tuvo muchísimas cuestiones, secretos de plantar en sí, del manejo de la tierra, también hubo muchísimo de discusión política que nosotros queremos fomentar. Excelente. Y otra brevemente, comentar, como decíamos hoy, que nosotros nos hemos intentado posicionar como un actor político que toma partido en temas coyunturales, ¿no? Bueno, concretamente relacionado a la ley de riego, a la marcha del silencio, ¿no? Que iba a hablar un poquito más de cada una de las movidas, pero prefiero no hacerlo, a la reforma, también no a la reforma, a la reforma promovida desde la derecha a través de vivir sin miedo, ¿no? De endurecimiento de las penas, etcétera, etcétera. Bueno, la red de huertas ha tomado posición y ha marcado también un posicionamiento social que era importante destacar. Y para ir también redondeando, conformamos, la red de huertas conforma junto a la Comisión Nacional de Fomento Rural, la red de agroecología, la red de semillas y otras organizaciones, el Plan Nacional de Agroecología, la Comisión Honoraria para la elaboración del Plan Nacional de Agroecología, que bueno, para nosotros es muy importante ese espacio de articulación y de también conocer lo que hacen otros actores para poder aprender, trabajar en conjunto y bueno, y también generar esto que hablábamos de políticas públicas que favorezcan a una transformación en el sistema agroalimentario. Esto es una foto de una movida importante que se hizo previo a la reglamentación de la ley, que fue aprobada por unanimidad, la ley de agroecología. Va a haber una mesa de eso, así que no vamos a profundizar. Y bueno, fue muy exitosa porque luego de esa movilización se reglamentó efectivamente la comisión honoraria y todo el plan nacional. Así que bueno, sumamente importante. Capaz que abrimos el espacio como para intercambiar, que capaz que hegemonizamos mucho la palabra, pedimos disculpas. Venía un poco la parte de desafíos y de a futuro, pero bueno, creo que es riquísimo poder intercambiar entre todos antes que se nos termine el tiempo, y vuelvo a pedir disculpas con respecto a eso. Había gente que estaba pidiendo la palabra. No sé si yo tengo que habilitar algo o si la gente se puede desbloquear, no sé cómo es. Hola. Buenas. Buenas tardes. Hola. Yo quería hacer unas preguntas. No sé si hay alguien antes que yo para preguntar. No sé, estaba María Garro, que Sí. estaba levantando la mano. Y no sé si había alguien antes para preguntar. ¿Está ella? Igual pregunte, así lo hacemos más dinámico porque faltan 10 minutos nomás para que se cierre. Yo quería preguntar si para formar la... No, perdón. Adelante, adelante. Si la gente tiene alguna formación en agronomía, si es necesario que tengan alguna formación previa
integrar el plenario o para comenzar con la huerta comunitaria? No, para nada. Incluso no es la idea, puede darse, pero no es la idea. Incluso nos ha pasado que creo que los únicos agrónomos que han participado es a través de la huerta comunitaria que está formada por estudiantes de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Fagro, que bueno, tienen una huerta comunitaria muy linda ahí, pero no hay ningún requerimiento previo. Los requisitos son para integrar, una característica que tienen que tener las huertas para integrar, pero luego las personas pueden integrarse a las huertas libremente y integrarse a los plenarios a través de las huertas libremente. Lo que sí es importante para participar de los plenarios es que la huerta haya pedido ingreso, ¿no? y que la gente venga en representación de una huerta, ¿no? Que no venga a título personal, que venga como parte de colectivos. Está bien. Que Gracias. justamente lo importante es eso, integrar, y que la gente, aunque tenga cero conocimiento de la producción en huerta, pueda participar y se dé esa transmisión horizontal, donde viendo a los restos, a las personas que ya están, puedan ir aprendiendo. Esa transmisión de conocimiento para nosotros es fundamental y es lo que estamos tratando de promover. A mí me pasó que cuando empezamos con la huerta había tenido muy poca experiencia con la agricultura urbana, y fueron los compañeros y las compañeras las que me fueron guiando de a poco. Y hoy, capaz que algún compañero o compañera que se integre puede conmigo capaz aprender algo. Y esa es la transmisión de conocimiento que queremos. No tanto muchas veces de un curso específico, que venga un agrónomo específico, sino a través de la experiencia, de promover una cosa, de probar una cosa, de promover otra en su localidad, con su semilla. Es eso lo que nosotros queremos construir. Y para integrar el plenario, bueno, cada huerta comunitaria elige un delegado o delegada con su suplente, y esos son los que van en representación de la huerta comunitaria a los plenarios a participar de todo lo que es la acción política de la red. Está bien. Bueno, buenas tardes. ¿Puedo hablar, María del Carmen? Buenas tardes. Sí. Adelante. Escúchame, ¿te acordás que yo te dije que yo pertenecía a la huerta comunitaria del PTI? Cerro. Sí. Y no solamente somos las Juntas Podemos, hay otros grupos que pertenecen al Cerro, que son los Compas, los Caranchos, no sé si ustedes están enterados, Sí, los Uñas Caranchos Negras, escuchan. estamos todos unidos ahí en esa huerta comunitaria. Aparte, integro otras huertas comunitarias, pero que no son conocidas. Por ejemplo, la de la Bollada, que se comenzó en el 2017, se ganó por medio de la intendencia ese predio para poder hacer una huerta comunitaria. Y ahora yo también estoy integrando, porque vivo en Paja Blanca, y también estoy integrando una huerta comunitaria del barrio Paja Blanca en la casa de una vecina. O sea que también, sí, hemos recibido ayuda de Trébol. Tresor. Sí, Tresor, ahí está, disculpa. Tresor, de Tresor que nos dieron compa, nos dieron para hacer un invernadero, y acá en Paja Blanca hemos recibido esa ayuda. Y allá en el PTI y en la Bollada también recibimos ayuda de esta gente, de Tresor y de otras organizaciones para poder seguir con la huerta. Bueno, mira, yo soy una integrante, yo soy nueva, me integré en el 2018, o sea que soy bien nuevita, recién empiezo, y bueno, estoy aprendiendo de ellos y tal. Y en la huerta del PTI, lo que yo aprendí fue lo que ustedes dijeron, que hay estudiantes de medicina, de nutrición, de agronomía, y entonces ellos nos van explicando más o menos cómo hacer un plenario, cómo todo. Sí, y bueno, yo estoy contenta, estoy feliz con la huerta, inclusive con la pandemia. 1 kilo de camote y berenjena. 1 kilo de camote y vinagre, ¿no?
Sí, ¿Qué pero pasó? Te eran escuchamos, dos Guido. que pidió ella, pero vio qué grande. Interrumpió No ahí entendí. otro compañero, lo que pasa, fue sin querer, que quedó con el micrófono abierto. Ya perdoná, continúa. Está. Bueno, mira, también hicimos las huertas en las casas, que también tengo una huerta en mi casa por medio del PTI. O sea, se hizo Excelente. las huertas en las casas por el problema de la pandemia. Bueno, María del Carmen, buenísimo, nos estaremos viendo entonces cada vez más. Ahora cuando No esperemos sé que... si te sirvió el aporte, ¿no? Sí, sí, toda experiencia creo que es riquísima y creo que cada uno de nuestra experiencia personal, creo que aportamos en todo esto que venimos diciendo de la transformación. Estaba creo que María Garro con la mano levantada, que fue una de las primeras que no tuvimos orden en ese sentido, pido disculpas. A ver si... Fue no sé María si- la que habló primero, creo. Ah, María es la que habló primero, perfecto. Gracias, yo ya hablé y Yo muchas soy otra gracias María. a María Pintos también, muchísimas gracias, me sirvió Ahí mucho. está. Yo soy No sé Muchísimas quién gracias. seguía María para hablar, Moreira. entonces está con Jesús con la mano levantada, pero no sé si había alguien más. María Moreira. María Moreira. En realidad lo mío es muy cortito. Primero felicitarlos por la iniciativa, por la garra que le pusieron y fundamentalmente es que han tratado de salir y han salido desde un proyecto sobre todo de autogestión, ¿verdad? No con demasiada colaboración, porque sabemos que políticas públicas falta mucho camino todavía para eso, pero lo que quería, digamos, aportar es sobre lo que dice Emiliano de una cuestión política. Yo tengo unos bastantes años más que ustedes, unos 30 calculo, y tuve la enorme suerte de concurrir a una escuela experimental con el sistema de Crolí, que quiso llevar adelante Saba Solá-Solas. Y si será político la cuestión, que fue combatido absolutamente porque la huerta estaba dentro de la currícula, así como otros temas de enseñanza, como la música y otras cuestiones más, que fueron combatidas. En realidad fueron combatidas desde antes de todo lo que sucedió tristemente en nuestro país, por las políticas de turno. Y bueno, tanto es así que fue la última que subsistió, la Escuela Experimental de las Piedras, que en un principio era lo que ahora se llaman de escuela de tiempo completo, que en realidad era una escuela de tiempo completo con una currícula distribuida. Entonces, ese conocimiento tuvimos la suerte de quienes concurrimos tenerla. Se intentó pelear por exalumnos y todo lo demás, pero no hubo suerte. Lo que nos contestaron era que, bueno, que era un sistema muy costoso que ahora estamos pagando, en realidad, porque no se permitió, así como el tema de la huerta, te digo más, nosotros no solo teníamos huerta, sino que había en el barrio toda una conexión, porque el barrio compraba lo que se producía en la huerta, salíamos a dar, digamos, clases desde los compañeros sobre temas puntuales de salud y todo lo demás, y además no solo eso se hacía, sino que habían animales de corral, se teñía cuando se esquilaban las ovejitas que había, o sea, toda una currícula que pudo haber florecido en este país y que otra hubiera sido la historia, pero como tú decís, Emiliano, realmente es una cuestión política. Una cuestión política que si bien de pronto hoy en día, obviamente que ese sistema de Crolí tiene muchas cuestiones para mejorar, pero hubo un intento de llevar adelante eso que, bueno, que quedó truncado. Desde muchos puntos de vista, ¿no? Y la huerta fue una parte fundamental, o sea, nosotros ya cuando entramos a la escuela, desde el vamos, conocíamos cómo era cultivar una plantita, cómo se podía desde el punto de vista orgánico evitar las malezas o los animalitos o los insectos que podían malograr la producción, o sea, toda una cuestión que para los niños de ahora es, como tú decías, como ustedes decían, toda una novedad, ¿no? Por eso, bueno, los aplaudo y realmente es un esfuerzo muy encomiable lo que están haciendo. Ahora, desde mi punto de vista, creo que la autogestión es muy valorable, porque si hay una cuestión que he aprendido es que no podemos esperar demasiadas cosas, sino de lo que nosotros mismos podemos hacer. Muchas gracias, María. Muchas Tal gracias, cual. María. Estaba Jesús, creo, con la mano levantada. Gracias. Quienes no estamos en Uruguay, estamos haciendo una lectura de la presentación de ustedes en función a cómo podemos adaptar las experiencias
uruguaya en otros espacios, particularmente los que tenemos que ver con proyectos similares. Saludos desde el Caribe. Yo vivo y trabajo con huertas comunitarias en Venezuela y aquí lo llamamos patio productivo, que pueden ser patios, domicilios familiares o pueden ser espacios comunitarios, y efectivamente escuelas, institutos, universidades son espacios por excelencia para esta actividad. No extrañé en la presentación de ustedes experiencia con otro tipo de personas que pueden aportar bastante a la huerta. De repente es cuestión de tiempo y no lo han podido decir, o vamos, o han tenido la experiencia y no han podido continuar, ¿no? Y tal vez por eso no la hayan mencionado. Y es justamente con la gente que está formándose o que ya está formada en el área culinaria. Nosotros aquí hemos tenido una experiencia muy buena con chef y estudiantes de cocina. Estudiantes de cocina profesional, ¿no? Quienes están curiosamente están bastante motivados y vinculados con temas como sueltos, no integrados en agroecología, pero temas sueltos como comida orgánica, como comida de proximidad, como comida de temporada y comida tradicional. Cuando le decimos que nosotros lo estudiamos desde la agroecología todos juntos, y empezamos a ser aliados muy buenos desde el punto de vista culinario, ¿no? Estos chefs en formación y los profesionales, ¿no? Que forman a estos muchachos. Entonces, han tenido experiencias con este tipo de profesionales, porque algo que he visto reiterativamente en el día de hoy en diferentes foros, en diferentes actividades del Congreso, ha sido la necesidad de que la agroecología, si no nos las comemos, no es sustentable. Si la ecología no se presenta de manera nutritiva y culinariamente atractiva en un plato, no la vamos a poder sustentar. Aquí estamos dando esa pelea. ¿Cómo lo están viendo ustedes allá? Muchas gracias, primero que nada, por el aporte. Se ha dado en forma muy diversa en cada huerta. Tenemos una huerta en Shangri-La que integran algunos compañeros del Círculo de Nutrición y Antropología, donde se ha trabajado con nutricionistas. En nuestra huerta son muy diferentes las características de cada huerta. Nuestra huerta, que trabaja con los CAIF muy cerca, o sea, todas las CAIF, el Centro para la Atención a la Primera Infancia, son niños de 0 a 4 años, y que van todas las semanas por ahí con su familia, o los más grandes a veces solo. Se han dado muchos talleres con nutricionistas, compañeros y compañeras de la huerta, y nutricionistas que van a aportar a charlas y demás. Pero desde la red como organización no hemos podido todavía promover un ciclo de charlas o de capacitaciones o de intercambio, si se quiere, con personal específico en esa materia. Es un debe, pero bueno, también por la cantidad de otras cuestiones no hemos podido hasta el momento entrarle a esa parte que es fundamental, como dices tú, y muchas veces un estímulo importante para que las personas se integren a la huerta y empiecen a plantar. No sé si hay alguien más para hablar. Estimo que porque está entrando tanta gente habrá otra actividad acá, así que no sé si hay alguien más que quiera compartir. Habían algunos compañeros de Argentina y de Brasil. No sé si hay alguien más que quiere compartir, si no, no sé si vamos dejando el espacio. No sé si habrá el plenario acá o qué es lo que habrá. Y ahora viene la asamblea de Socla. Ahí está. ¿Tenemos unos minutos más como para que redondee alguien más? Depende de los de asamblea que ya están entrando. Bueno, no sé, algún compañero más que quiera dar unos últimos aportes. Si no, bueno, de nuestra parte, muchas gracias por el espacio y bueno, gracias a los que compartieron. Perdón si ocupamos mucho espacio y no permitimos suficiente como para intercambiar más de lo que quisieran. Muchas gracias, un Muchas gusto gracias. y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad que nos apasiona el tema, por eso a veces es difícil frenar la lengua. Y bueno, por mayor información de la red, para acercarse a una huerta comunitaria de la red, están tanto en Facebook como canal de YouTube, como las diferentes huertas tienen también sus
sus modos de comunicar de forma online para acercarse a la huerta comunitaria más cercana. Así que bueno, los esperamos y las esperamos, y también para otros proyectos similares que precisen el apoyo de la red, siempre estamos disponibles de solo conectarse con cualquiera de los compañeros y compañeras que integran la red. Muchas gracias a todos y a todas. Chau, Hasta chau. luego, muchas gracias. Chau, chau. Hola, Buenas Santiago. noches. Hola, buenas noches. Ay, asamblea de Sopla, yo pensé que ya no había. No, sí, lo que pasa es que estaba el salón ocupado por otra actividad. Ay, sí, Santi, ya vi que eso, por cierto, muy buena. Hola, Tonela. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Saludos, saludos, Santiago, compañeros y compañeras desde Costa Guido, Rica. tanto tiempo. Aquí estamos. Qué alegría vernos. Santiago, Santiago, te pasé el control de anfitrión principal y me retiro. Ah, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo, haz coanfitriones a Agustina y María José, el hermano. Perfecto. Nos hemos visto, ¿no? En las reuniones con Inés, ¿no? Sí, ahora te reconozco. Gracias. Hasta luego. Santiago. Hola. Sí. Hola, Agatha. Sí, Georgina. Hola. ¿Sabes que me di cuenta que nos olvidamos incluir en el informe el tema de la postulación a fondos?